on top of the world, I'm on top of the world, Y tras la publicidad recuperamos la sección dedicada a la literatura. Hoy está de nuevo con nosotros Juanjo Gómez y vamos a retomar también la literatura japonesa de la que hablábamos hace unos programas. Pero hoy en concreto vamos a hablar de una literatura para conocer mejor Japón y los japoneses, Juanjo, no realizada exactamente ni necesariamente por ellos. Sí, efectivamente, Rosa. Sí, en el último programa de literatura hablamos de libros escritos por autores japoneses, libros de la literatura clásica japonesa. En este programa vamos a hablar de libros escritos por autores extranjeros, gaijines, como se conoce en japonés, o narices largas. Es una de las curiosidades que tiene la cultura asiática, la japonesa, que ellos se refieren, la expresión gestual que tienen para referirse a los occidentales es hacer así. Se llaman nariz porque la nariz es lo que más le impresiona de nuestra fisonomía. Pues bien, como decía, vamos a hablar de libros escritos por autores extranjeros, pero sobre Japón, para conocer mejor cómo es la cultura japonesa, cómo viven los japoneses, cuál es el pensamiento japonés. Y como curiosidad, el primer libro del que nos vas a hablar es un libro escrito por un español y es el único libro escrito por un español que podemos encontrar en cualquier aeropuerto de Japón. Sí, y esto es realmente notable porque es un autor español y segundo porque ha conseguido mantener su libro durante varios años consecutivos en aeropuertos japoneses. ¿Y por qué es esto tan importante? Evidentemente, en el panorama editorial, conseguir tener un libro en una librería ya de por sí es un logro. Muy pocos libros consiguen pasar la criba y llegar a una librería. Y estar en una librería de aeropuerto es mucho más notable, es mucho más significativo, ya que los alquileres de cualquier espacio en el aeropuerto es mucho más caro. Entonces, solo los libros que se venden mucho, solo las novedades más recientes son las que tienen un sitio asegurado en un aeropuerto. Te puedo decir, en mi experiencia en Japón durante varios años, es el único libro escrito por un español que siempre está en una librería de aeropuerto. Ahí radica la importancia de este libro. Este libro es importante por muchos motivos. Primero porque es un libro distinto. Es una especie de guía de viaje, pero no es estrictamente una guía de viaje, sino que es una guía sobre el comportamiento de los japoneses, sobre cómo es el día a día en Japón. Este libro está escrito por Héctor García, conocido como Kirai, es un bloguero de éxito en Internet, y en el libro se nos cuenta el día a día de él, de un trabajador en Tokio, cómo se relaciona con sus amigos, con su novia japonesa, cómo se relaciona en su empresa. Por lo tanto, el libro no solo es una guía de viaje, sino es una especie de guía de etiqueta de cómo debemos comportarnos en Japón, cómo debemos actuar en Japón, etcétera. El segundo libro que nos trae Juanjo, tengo entendido que fue un encargo del ejército, ¿no?, a Sotora. Sí, la génesis de este libro es también realmente curiosa. La autora era una estudiosa de culturas orientales en una universidad americana y efectivamente el libro fue un encargo del ejército norteamericano. ¿Y cómo fue esto? Bueno, en 1944 ya el ejército estadounidense en el Pacífico se dirigía hacia Japón, pero el ejército norteamericano y en especial el general MacArthur y todos sus soldados estaban completamente desconcertados por el comportamiento de las tropas japonesas y por su cultura. Era algo completamente extraño para ellos. Por ello decidieron encargar un libro a una académica, una estudiosa de la cultura japonesa, para que en ese libro le desvelara las claves de la sociedad japonesa, las claves de su comportamiento. De ese modo, este libro se convirtió en un libro obligatorio para todos los soldados que estuvieron en la división del Pacífico, que fueron aproximadamente 500.000. Fue el primer estudio sistemático académico que se hizo sobre la cultura japonesa. Y aunque a día de hoy podamos criticarlo en algunos aspectos, sí hemos de decir que fue el primer libro que se hizo y sobre todo es un libro excepcional en cuanto a que vislumbra de una manera muy clara pero a la vez muy precisa lo que es el pensamiento japonés, la psique nipona. Por lo tanto, es un libro realmente recomendable, no solo por su génesis, sino por lo que te cuenta. Y ya por último, Juanjo, no podíamos dejar de hablar de manga, ¿no? Refiriéndonos a Japón y a su literatura. Y en concreto nos vas a hablar de Tokio es mi jardín, un manga atípico, como tú dices, ¿no? Sí, la importancia del manga, del mundo del cómic en Japón es fundamental.
En Japón el 25% de los libros que se venden son komi. En España ese porcentaje no llega al 7%. En esa estadística vemos claramente la importancia de la industria del cómic, la industria del manga dentro de Japón. Este libro en concreto, Tokio es mi jardín, es especial porque es un libro escrito por un autor francés, dibujado por un autor belga, pero es un manga. Este libro pertenece a la corriente del Nouvelle Manga, que se llama, es una expresión francesa que se ha acuñado para hablar de aquellos mangas escritos por autores europeos, pero que siguen teniendo una temática manga y sobre todo es que se desarrollan en Japón, se desarrollan en Tokio. Este en concreto es una de las primeras obras que se realizó dentro de esta corriente, de Nouvelle Manga. Se llama Tokio es mi jardín y cuenta la experiencia de un joven francés que trabaja en Tokio como representante, como comercial de una marca de vino. Realmente no hace nada, se dedica a estar de izakaya, de tabernas, con su novia japonesa y a vivir la noche en Tokio. Y todo esto cambia cuando recibe una llamada de teléfono en la que se le comunica que su jefe va a llegar y le va a hacer una auditoría para ver cuánto ha vendido y para ver si es rentable seguir manteniendo su trabajo en Tokio. Este chico se agobia porque sabe que va a perder su trabajo porque no ha hecho nada y no solo va a perder su trabajo, sino que perdería su visado y la posibilidad de estar en Japón. A partir de ahí se empieza una divertida comedia de enredo en el que se nos dibuja de una manera deliciosa, sutil, las dificultades de un occidental para vivir en Japón y sobre todo las dificultades de los occidentales para tener relaciones con asiáticos o asiáticas. Es por lo tanto una lectura distinta, una lectura entretenida y que recomendamos encarecidamente desde Cruces de Caminos. Bueno, pues con estas recomendaciones, estas últimas recomendaciones que nos traes desde Japón, Juanjo, terminamos ya la semana que viene. ¿Qué nos vas a traer? La semana que viene seguiremos hablando de cómics, como el que hemos hablado. Lo que pasa es que hablaremos de cómics distintos. Hablaremos de cómics de fotoperiodistas, como puede ser Joe Sacco, o de autores que han viajado y que han trabajado en países tan recónditos como Corea del Norte y Pyongyang. Y hablaremos de un cómic de Guy Desailly que precisamente se llama Pyongyang y que nos cuenta su experiencia trabajando como dibujante en Corea del Norte. Juanjo, pues muchísimas gracias y la semana que viene volvemos con más. Encantado, hasta luego. Bueno, pues nos despedimos ya de Juanjo Gómez de esta sección de literatura y viajes y seguimos con más Cruces de Caminos.